Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Bienvenidos todos y todas a Historia Viva, la voz del pueblo de México, un programa producido por Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Me da muchísimo gusto saludarlos, soy Ivette Mota y como cada semana también me da muchísimo gusto saludar y compartir este espacio con el historiador y titular de esta serie, el doctor Felipe Ávila. También, por supuesto, me da muchísimo gusto saludar y le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el historiador Alberto del Castillo Troncoso. Muy buenas tardes y bienvenidos los dos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Ivette. Y bueno, amigas, amigos, en esta emisión vamos a tratar un tema que la semana pasada atrajo la atención de los medios de comunicación y, bueno, de las instancias, por supuesto, gubernamentales, de la opinión pública. Estamos hablando del 50 aniversario de la matanza del Jueves de Corpus, el 10 de junio de 1971. Precisamente como se titula el más reciente libro de nuestro invitado, a quien, bueno, como ya les mencionamos, les damos la bienvenida, el historiador Alberto Castillo Troncoso. ¿Qué les parece si antes de iniciar este programa los dejamos con esta cápsula para que conozcan parte del trabajo de nuestro invitado, quien se ha especializado en el estudio de la historia social y cultural de México y América Latina durante el siglo XX? Vamos a escuchar esta semblanza y comenzamos. Alberto del Castillo Troncoso es profesor investigador del Instituto Mora por el CONACYT, además de ser docente en el posgrado de Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha obtenido los grados de doctor en Historia tanto por el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México como por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Del Castillo Troncoso se ha especializado en el estudio de la historia social y cultural de México y América Latina durante el siglo XX. Su trabajo lo ha llevado a generar, en los últimos 20 años, una reflexión crítica acerca de la utilización de la documentación fotográfica como parte de la investigación histórica, así como a curar y documentar diversas exposiciones museográficas en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en la Universidad Nacional, en el Centro de la Imagen y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Algunas de las publicaciones más recientes del Dr. Alberto del Castillo son Marco Antonio Cruz, La construcción de una mirada, 1976-1986, editado por el Instituto Mora y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 2020. Fotografía y Memoria, Conversaciones con Eduardo Longoni, Instituto Mora, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2017. Premio Nacional de Ensayo sobre Fotografía 2012, Ensayo sobre el Movimiento Estudiantil de 1968, La construcción de un imaginario, Instituto Mora, CONACYT, Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación 2012. Ha obtenido mención honorífica en el Premio Francisco Javier Clavijero 2012. Rodrigo Moya, Una mirada documental, México, editado por el FONCA, El Milagro, Instituto de Investigaciones Históricas, La Jornada, además de ser Premio Miguel Covarrubias 2011. Estamos de regreso en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Agradecemos a quienes nos siguen por Facebook, por Twitter, por supuesto por la señal de Radio Educación en las emisoras del 1060 de AM, del 96.5 de FM y también a las emisoras que se unen con nosotros a través de la señal, de las diferentes señales y estaciones en toda la República Mexicana. Les mandamos un saludo a todas las personas que nos escuchan de diferentes puntos de México. Y bueno, Felipe, pues vamos a iniciar con el tema de hoy, que es un tema fundamental para la historia mexicana, para la historia actual. Estamos hablando del movimiento estudiantil y la brutal represión de la que fue objeto la juventud apenas 3 años después del 2 de octubre del 1968. Para introducirnos de manera muy general, compártenos tu reflexión sobre este trágico episodio que sucedió el 10 de junio de 1971, Felipe. Sí, como no, con mucho gusto, Ivette.
En efecto, el 10 de junio de 1971, que recientemente acabamos de recordar su 50 aniversario, fue un episodio trágico de la historia de México. Creo que la fecha del 10 de junio de 1971 está indisolublemente ligada también a otra fecha trágica, al 2 de octubre de 1968. Y estas dos fechas, Ivette, yo creo que representan un parteaguas en la historia moderna de México, porque quizá sean las dos fechas en donde la naturaleza represiva, la naturaleza autoritaria, la naturaleza antidemocrática del régimen que se fue construyendo en el siglo XX después de la Revolución Mexicana llegó a su máxima expresión. No es que no haya habido represiones antes, ni que no hubiera seguido habiendo represiones después. Pero creo que el 2 de octubre y el 10 de junio son las dos represiones que muestran de manera más cruda, más diáfana, más cínica, esta naturaleza represiva y autoritaria del régimen posrevolucionario mexicano. Porque fueron represiones abiertas, represiones salvajes, represiones brutales, hechas a la luz del día. En la Ciudad de México, la principal ciudad de la República, ante los ojos de todo mundo, no hubo el menor pudor en ocultarse, en hacerlo sin que fuera tan visible. Lo hicieron a la luz pública, ante los ojos de México y ante los ojos del mundo, porque no les importaba, porque lo que querían era hacer una demostración de fuerza, de que el gobierno mexicano no iba a permitir ningún tipo de disidencia, ningún tipo de protesta, que no iba a dejar que la población estudiantil capitalina saliera a las calles, que hiciera oír su voz, que planteara sus demandas, que tratara de influir en la sociedad mexicana, porque para el régimen del México de entonces, las protestas estaban prohibidas, la ley era lo único que se tenía que cumplir y ellos eran los que definían cómo interpretar la ley, porque pues era obvio que existía la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de creencias, y sin embargo, en el México de hace 50 años, este era un derecho constitucional que quedaba al arbitrio de las autoridades, porque ellas eran las que permitían la manifestación de las ideas y tenían la facultad extralegal de impedirla. Este fue el caso de la manifestación del 10 de junio de 1971, que fue una manifestación que, aunque solicitaron el permiso para movilizarse, no le fue concedida, y ese fue uno de los pretextos que utilizó el régimen para ejercer una brutal represión. Creo que el 10 de junio marca un antes y un después. Creo que fue el límite al que mostró estar dispuesto a llegar el Estado y el régimen de la posrevolución, con tal de impedir las protestas, las luchas y las manifestaciones que se salieran de los cauces legales, que ellos eran los únicos que se arrogaban la facultad de decidir cuáles sí y cuáles no, Ivette. Sí, definitivamente el derecho a la propuesta pues ahí fue completamente violentado. Y es que después de los movimientos del 68, era la primera vez que salían después de este movimiento del 68 los estudiantes en un contexto de supuesta apertura democrática, que era lo que pues de manera retórica tenía el gobierno de Luis Echeverría, ¿no? Alberto, el pasado 10 de junio justamente presentaste bajo el sello de la editorial del INERM el libro La matanza del jueves de Corpus, Memoria y Fotografía. ¿Cuál es el general tu sentir? ¿Cuál es tu experiencia en investigación de este episodio? Y bueno, ¿qué significó para ti este 10 de junio de 1971? Claro. Muchas gracias por invitarme, antes que nada. Es un placer.
estar aquí con ustedes. Eso Coincido, es fácil. coincido mucho con el diagnóstico que hace Felipe, ¿no? Quisiera yo como ampliar algunas cosas eh, y entro un poquito al ángulo desde el cual yo reviso esto con mi libro, que efectivamente analiza, digamos, el tema de la matanza y la recuperación de la memoria, ¿no? Sobre el 10 de junio. Efectivamente, creo que lo primero que hay que subrayar es que el 10 de junio, lo que ocurrió, la matanza que ocurrió el 10 de junio, configura un crimen de Estado. Esto es lo grave, esto es lo más grave del asunto. Es decir, tenemos un grupo paramilitar organizado, financiado y entrenado, ¿no?, por el Estado mexicano, que contó con la complicidad de los granaderos, de la policía, y hoy lo sabemos con la logística del ejército mexicano. De hecho, algunos de los oficiales del ejército mexicano entrenan a los halcones, ¿no? Empezando por Manuel Díaz Escobar, que es un coronel que es egresado del Colegio Militar, es un artillero egresado en 1940 del Colegio Militar. De manera que tenemos entonces todos esos elementos de un crimen de Estado. Esto es lo que lo convierte en un crimen de lesa humanidad, es un crimen que no prescribe, ¿no?, que es una asignatura pendiente. Entonces, en ese sentido, el 10 de junio, al igual que el 2 de octubre, yo estaría muy de acuerdo dentro de los parámetros de la historia reciente. Son dos puntos de inflexión muy claramente que nos van a marcar un quiebre, nos van a marcar una señal de alerta frente a este estado emanado de la revolución que logró generar, ¿no?, un consenso muy amplio y que en estas fechas, con la represión masiva, con estos crímenes de Estado, está perdiendo legitimidad, ¿no? Y tiene que reconstruirla de alguna manera. Ahora, el 2 de octubre y el 10 de junio, digamos que tienen un conjunto de cosas, ¿no?, muy semejantes, formarían parte prácticamente de un mismo movimiento universitario, un movimiento estudiantil, que va madurando, que es paralizado, que es reprimido, que es aplastado en la noche del 2 de octubre en Tlatelolco, pero que continúa con su labor, ¿no?, con los comités coordinadores, ¿no?, y que en 1971 decide por primera vez salir a la calle. Sale a la calle, a ganar la calle, como se le decía en aquel entonces, y que sufre entonces esta matanza, esa represión aplastante. Hace un par de días, el doctor Lorenzo Meyer nos decía en una plática, ¿no?, que él era profesor del colegio y que decidió ir a la marcha y que él apostaba, ¿no?, a que no era posible la represión después del 2 de octubre, que era imposible, era un expediente ya cerrado. Habíamos entrado en otra transición y que desde ese punto de vista no podía ser que el Estado montara otra vez otro operativo que se iba a revertir en su contra, y que sin embargo ocurrió lo que todos sabemos que ocurrió, y esto lo obligó a él a rectificar y a estudiar más a fondo la naturaleza de ese régimen autoritario del que hablaba Felipe, que me parece que es al que tenemos, sobre todo los más jóvenes que están escuchando, ¿no?, que están viendo este programa. Hay que hacer el esfuerzo para regresarlos a 1970, 71, a las coordenadas de ese régimen de partido de Estado, que no tiene contrapesos democráticos, que controla la opinión pública, que controla los medios, ¿no?, que tiene los hilos corporativos del sistema con las principales centrales campesinas, obreras e incluso la cúpula empresarial. Visto desde ese punto de vista, entonces podemos entender más la lógica del operativo de Estado. Era aplastar un movimiento, ¿no?, que no era cooptable, donde es una clase media, ¿no?, que está en los centros de educación superior, que no va a negociar, como sí podía negociar cierto sindicato obrero o cierto sector campesino. Acá no es negociable. Y entonces la salida del régimen de entrada, pues, es la represión, al no haber negociación. Lo vivió, lo supo Luis Echeverría,
que es un personaje que surge de las entrañas del poder, ¿no? Es un personaje que se crea en la burocracia, que llega al puesto de presidente sin haber pasado por ningún puesto de elección popular, que conoce los sótanos del poder en gobernación, que ha colaborado con Díaz Ordaz, ¿no? Y con todo un equipo de represores, entre los que está Gutiérrez Barrios, Nazar Haro, en fin, es todo un equipo, por llamarle de alguna manera, que sabe pues cómo moverse en ese terreno. Echeverría no va a esperar a que se le forme un nuevo 68, sabe que esto no es negociable y decide aplastarlos desde la primera jornada. Ahora, regresando un poco ya al libro, el 10 de junio, siendo una fecha tan importante, es una fecha que ha meritado diferentes estudios, ¿no? De distinta naturaleza. Está Enrique Condés con su trabajo con una perspectiva histórica, Joel Ortega, que es un poco militante, pero que también recoge otros ángulos que son muy interesantes. En fin, hay toda una literatura alrededor del 10 de junio. Yo considero que tenemos una cuenta pendiente muy fuerte con el 10 de junio y que es entrar al 10 de junio desde el punto de vista del papel que desempeñaron las fotografías. ¿Cuál es el papel estratégico que ha desempeñado la fotografía visto con una lente crítica, visto con una lente histórica, que se preocupe por poner en contexto a estas fotografías, desde además una serie de miradores muy heterogéneos, pues combinamos ahí lo que es la cobertura, estrictamente la cobertura de la prensa, que era una prensa muy alineada con las coordenadas de ese sistema autoritario, pero que aún así alcanzó a tener una serie de matices interesantes, las coberturas fotográficas, con equipos de reporteros que venían con todo el aprendizaje del 68, y que se enfrentan a la matanza y que logran crear ángulos que son muy interesantes, que nos hablan de esa complicidad con la policía, con los granaderos, en fin, que nos resaltan otros puntos de vista. Pero aunado a eso está la mirada de los fotógrafos independientes, extraordinarios fotógrafos como Salgado, ¿no? Como Bordes Mangel, ¿no? Que vienen además con un bagaje también de cubrir guerrillas en América Latina, de cubrir la guerrilla en el estado de Guerrero, y que trazan secuencias que son muy, muy interesantes. Y a eso agrégale una tercera pinza, que son las miradas de poder, que son los servicios de inteligencia del Estado mexicano. Echeverría manda a todo un equipo de fotógrafos a cubrir fotográficamente el 10 de junio, y lo hacen con un gran rigor, ¿no? Y profesionalismo, a tal grado de que ese material que no se conoció en su momento, por supuesto, que hoy lo conocemos 40 o 50 años después, pues es un material de primera mano para poder registrar muchas cosas, la existencia de francotiradores emplazados en las azoteas, y partes de la lógica de lo que fue ese operativo que son muy importantes. De manera que, bueno, mi libro se acerca a esto y remata con los rituales de la memoria, que es cómo se ha ido construyendo esa memoria colectiva en torno al 10 de junio, básicamente, ¿no? Esta sería como la aproximación general. En ese sentido, Alberto, ¿consideras que esta es una versión pues definitiva de lo acontecido? ¿Cómo surgió la idea de armar justamente este rompecabezas para mostrar esta mirada pues diferente, digamos, con base en esta memoria y fotografía, que son los ejes paralelos, como mencionas de tu libro? Claro. No, bueno, yo por supuesto que no sería una visión definitiva. Definitiva es una palabra que tenemos prohibida los historiadores. Sabemos que lo que estamos planteando siempre son avances, ¿no? De nuestra investigación, que van a ser cuestionados, que van a ser rectificados por otros investigadores, y que así avanzamos en este conocimiento. Entonces, definitivo no lo es desde ningún punto de vista. Lo que yo diría es que es una visión de conjunto, ¿no? Creo que por primera vez, por la distancia que tenemos de 50 años, ya es posible hacer esto.
paralelismo se está haciendo con la Revolución Mexicana es muy interesante. El centenario de la Revolución, desde el punto de vista de las investigaciones fotohistóricas, vamos a llamarle así, fue muy interesante, ya se puede plantearlo. Estamos a medio siglo, ¿no?, de distancia del 10 de junio, de manera que se puede plantear una primera mirada de conjunto que un poco revise cómo se percibió, ¿no?, en su momento, con las coberturas y los matices tan distintos como pueden ser un periódico Excelsior dirigido por don Julio Scherer, que tiene una mirada como un poquito más crítica respecto a las cosas reconocidas en América Latina, de un diario empresarial como puede ser El Heraldo, dirigido por Gabriel Alarcón, que tenía una cercanía, ¿no?, muy estrecha con Díaz Ordaz y luego con Luis Echeverría, y que incluso discutían, hoy lo sabemos porque conocemos toda una correspondencia epistolar, discutían sobre la manera de manejar cierto tipo de fotografías como propaganda para desprestigiar al movimiento estudiantil, es decir, montaron una estrategia de ese tipo. Entonces, imagínate las diferencias entre el Excelsior, el Heraldo, o periódicos muy interesantes como La Prensa, que tenía un tiraje mucho más grande, que tenía una interlocución con sectores populares que no tenían ni el Heraldo ni Excelsior, y que también está muy integrado a lo que sería la voz del propio gobierno. Entonces, tenemos una mirada de conjunto que nos permite acercarnos a la prensa, a esa prensa que está vinculada a este régimen autoritario y por lo tanto que circula bajo esa órbita, pero compararla con archivos independientes que han ido surgiendo en los siguientes años, ¿no?, en los últimos años, de grandes miradas de fotógrafos que no tienen ese ángulo pro-gubernamental, ni mucho menos, sino que tienen una lente como muy crítica, y bueno, contrarrestarlo con la mirada de poder. Han ido surgiendo muchos archivos independientes que nos permiten incluso revisar una visión del movimiento desde dentro, cómo se preparó la marcha, ¿no?, quiénes intervinieron, cuáles eran las mantas, en fin, podemos plantear una visión de conjunto que me parece que es muy sugerente a medio siglo como para empezar a definir cosas en torno al 10 de junio, a diferencia del 2 de octubre, ¿no? Que hay varias, pero bueno, si quieren sobre eso platicamos a lo largo del programa. La matanza del jueves de Corpus, fotografía y memoria de Alberto del Castillo Troncoso es su libro. Es una publicación que está de descarga gratuita. Al final les vamos a decir en dónde la pueden descargar para que puedan consultar esta publicación. Vamos a hacer una pausa para escuchar justamente y entrar al tema de entender los antecedentes de este jueves 10 de junio de 1972 y continuamos, 71, perdón, y regresamos a Historia Viva. Después del 2 de octubre de 1968 y ante el embate del Estado, el movimiento estudiantil en la Ciudad de México hubo de reinventarse. Durante los siguientes años surgieron nuevos liderazgos y consignas. Se formaron comités de lucha para sustituir a las antiguas sociedades de alumnos como órganos de representación estudiantil, y a su vez se formó el Comité Coordinador de Comités de Lucha, conocido simplemente como COCO, siendo la máxima autoridad de representación de los comités de lucha de las escuelas y facultades de la Universidad, del Politécnico Nacional, de la Normal de Maestros, de la Universidad Iberoamericana y de la Escuela Chapingo, tal como lo fue el Consejo Nacional de Huelga durante el 68. El COCO organizó actos políticos dentro de la universidad y el Politécnico durante el año de 1969, así como lo hizo el 14 de mayo de 1970, cuando realizó una manifestación de repudio contra los bombardeos estadounidenses en Camboya y Vietnam. La marcha estudiantil ese día recorrió desde la explanada de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas hasta el hemiciclo a Juárez. A lo largo de la manifestación, los estudiantes, además de portar pancartas con proclamas contra Estados Unidos, también gritaron consignas de repudio por lo sucedido en el 68 e hicieron escarnio en contra del presidente Gustavo Díaz Ordaz.
El COCO promovió el activismo estudiantil, la solidaridad con los movimientos obreros locales e internacionales, así como la crítica contra la reforma educativa y la llamada apertura democrática del presidente Luis Echeverría. En junio de 1970, el Comité Coordinador de Comités de Lucha, COCO, organizó un mitin contra la farsa electoral. Al finalizar, hicieron una quema de propaganda en la explanada de la rectoría. Los universitarios respaldaron la propuesta de amnistía hecha por el rector Pablo González Casanova. Por último, el procedimiento legal para conceder la libertad a los presos políticos del 68 fue el desistimiento de la parte acusadora. Con los líderes en libertad, el movimiento estudiantil se reactivó con diferentes tendencias en su interior, con predominio de las juventudes comunistas, quienes detentaron la mayoría en las asambleas del COCO. Así, el órgano director definió una línea de acción que puso énfasis en la solidaridad con los obreros urbanos y la consigna de ganar la calle. El 4 de noviembre de 1970, el movimiento estudiantil convocó a una marcha en respaldo a la huelga de Ayotla Textil, misma que recorrería del casco de Santo Tomás a la Plaza Roja de Zacatenco en un intento por conformar una alianza obrero-estudiantil. Asistieron a esta convocatoria de movilización unos 2,000 estudiantes. Durante el trayecto fueron amedrentados por el subjefe de la policía capitalina, el general Raúl Mediolea Cerecero, quien les cortó el paso advirtiéndoles que disolvería la manifestación. Poco después, civiles armados con varas de bambú agredieron a los manifestantes, emboscaron a los estudiantes, se hicieron de sus mantas, gritaron consignas contra el gobierno y persiguieron a los estudiantes hasta el casco de Santo Tomás. Fue así como se dio la aparición pública de Los Halcones. Estamos de regreso en Historia Viva. Felipe, para poder entender justamente en este escenario que ya nos narraban tan represivo del gobierno de Echeverría, ¿cómo se organizó el movimiento estudiantil después del 2 de octubre? ¿Cuál justamente era el ambiente de México y estas promesas de un nuevo gobierno, ¿no? de Luis Echeverría? Sí, Beth. El 2 de octubre de 1968 terminó de manera trágica con una gran fiesta popular, una gran fiesta de los estudiantes, hombres y mujeres, sobre todo de la Ciudad de México, pero que tenían el respaldo y la incorporación de muchos otros estudiantes de otras latitudes, y terminó con una gran derrota. El 2 de octubre cerró de manera trágica esa primavera, ese verano de alegría, de esperanza, de euforia, y tuvo que levantarse la huelga en condiciones de una derrota estrepitosa. Las condiciones que siguieron al 2 de octubre del 68 en las universidades, escuelas superiores y de educación media superior, eran terribles. Era el desánimo, era la desesperación, la frustración, la falta de expectativas, el coraje. Además, estaba la herida abierta, la ausencia de los muertos, de las muertas. Estaban además los líderes del Consejo Nacional de Huelga en la cárcel, en Lecumberri. El gobierno pudo celebrar con bombo y platillo las 19ª Olimpiadas y tratar de limpiar su cara ante el mundo, pero sin embargo yo creo que para los estudiantes, hombres y mujeres que habían vivido ese verano de euforia en 68, era un recuerdo trágico, una experiencia que no tenían cómo darle la vuelta. Y sin embargo,
a pesar de la derrota y a pesar de que se tuvo que levantar en condiciones de derrota absoluta la huelga y tuvieron que regresar a una normalidad, entre comillas, en las clases, sin embargo, la organización y la movilización no se acabó. Permaneció la semilla sembrada y desarrollada durante el 68. Siguieron existiendo comités de lucha, siguieron habiendo movilizaciones por sus demandas, aunque pues ya no lo podían hacer de manera abierta porque la calle estaba prohibida. Y sin embargo, 3 años después, cuando el gobierno nuevo de Luis Echeverría, que había sido uno de los principales responsables de la masacre del 2 de octubre, trata de adquirir una nueva legitimidad y recuperar a todos esos sectores estudiantiles perdidos por la represión del 68, y cuando ofrece una apertura democrática y lleva a cabo una muy ardua tarea de tratar de cooptar, de tratar de obtener el apoyo de la intelectualidad progresista, de los sectores profesionales, de la clase política, cuando enarbola un discurso, entre comillas, revolucionario, tercermundista y antiimperialista, cuando se vincula con otros movimientos democráticos y populares en América Latina y trata de convertirse en adalid de la causa de los países del tercer mundo, toda esta retórica lo que trataba de hacer era borrar la herida abierta por la represión del 2 de octubre y tratar de ganarse el consenso, la simpatía y el apoyo de todos los sectores que se le habían enajenado, particularmente los más vinculados al movimiento estudiantil. Y tuvo un relativo éxito en esta tarea, Ivette, porque sí hubo un sector de la intelectualidad mexicana, de la cultura, de los hombres de letras, de ciencias, de algunas organizaciones políticas, que sí se la creyeron, que por lo menos le dieron el beneficio de la duda y que trataron de apoyar esta propuesta de Echeverría, que bueno, la realidad mostró muy pronto que era pura demagogia, que justamente lo que ocurrió el 10 de junio fue desenmascarar esa falsa imagen con la que Echeverría quería mostrarse ante la sociedad mexicana, y tuvo que volver a mostrar su cariz autoritario y represivo. Pero creo que también esto explica que en ese intento de Echeverría de volver a legitimar al régimen de la revolución, no podía permitir ningún tipo de disidencia, ningún tipo de protesta. Y por eso es que masacró de una manera brutal la primera movilización estudiantil que se iba a llevar a cabo después del 2 de octubre del 68. Creo que era una prueba de fuego, tanto para los estudiantes que con valentía se atrevieron a desafiar al régimen, como también el golpe de mano del gobierno de Echeverría de dejar clarísimo de una vez y para siempre que no lo iba a permitir, que ese tipo de desafíos en él no tenían cabida, que no podía permitir ninguna movilización que se saliera de los parámetros estrechos que él había determinado desde el gobierno anterior, Ivette. En ese escenario que ya mencionábamos de una supuesta apertura democrática, Alberto, ¿cómo era el ánimo de los muchachos que iban a asistir? O sea, ¿cómo se retrató? ¿Realmente se imaginaban o pensaban lo que iba a suceder, que se desataría una agresión como tal? ¿Habría, o sea, de esta magnitud? ¿Hubo algún indicio en la prensa, en el gobierno, algo que les pudiera, pues, mostrar cuál era hacia dónde era el escenario trágico? Claro, mira, lo describe muy bien Felipe, ¿no? Esta relación de este Estado con estos intelectuales.
A raíz de la represión del 2 de octubre, aquello cae como un balde de agua helada, ¿no? Viene una represión masiva, se pretendía infundir terror y se logró, ¿no? Hay una parálisis, que hay que recordar que después de eso viene una persecución policíaca, realmente se trata un poco de parar todo esto y el movimiento se ve obligado a seguir por un hilo más subterráneo, ¿no? Dentro del propio campus, con los comités, corregir otra vez un cierto grupo. Hay un cambio, ¿no?, de generación también, porque la mayor parte de los líderes del Consejo Nacional, primero al campo militar número 1 y luego a la cárcel, son capturados y son llevados a la cárcel. Este dato es muy importante. Ninguno de ellos es asesinado. Son capturados y llevados a la cárcel, ¿no? Aquí también es importante hablar, ya hemos hablado de las semejanzas del contexto autoritario. Es importante hablar también de las diferencias que hay en México, ¿no?, con regímenes dictatoriales que se instalan en el terrorismo de Estado, como se le llama, en Argentina o en el caso de Chile, para citar solamente dos. Aquí son capturados y van a Lecumberri, donde permanecen poco más de 2 años y luego, bueno, salen y regresan un poquito antes del 10 de junio, ¿no? Regresan un par de semanas antes y también intervienen dentro de lo que es el 10 de junio. ¿Cuál era el clima? Bueno, era un clima muy tenso, en el imaginario estaba muy presente el 2 de octubre, sin lugar a dudas, ¿no? De manera que hay un grupo muy importante que se opone a la marcha, que está en contra de realizar la marcha, ¿no? Entre los cuales está Eberto Castillo, están algunos líderes, ¿no? Como Tomás Cabeza de Vaca, que un poco lo que están argumentando es, a ver, el motivo principal de la marcha es una solidaridad con la violación a la autonomía, ¿no?, y con el movimiento pro autonomía que hay en Nuevo León, pero esto ha sido negociado ya por Luis Echeverría, ¿no? Y ha dado marcha atrás y hay una solución que pareciera ser positiva para los estudiantes, de manera que no está muy definido ya el móvil. Lo que sí está muy definido, sobre todo Eberto Castillo, ¿no?, que sufrió en carne propia la represión, lo tiene muy claro. Lo que sí está en activo es todo el equipo de represores, todos los agentes represores que ocupan puestos políticos importantes, y está como todo el grupo de los propios halcones, que no fue la primera vez que actuaron en público el 10 de junio. Habían tenido también operativos anteriores donde habían diferentes manifestaciones de protesta estudiantil. Nunca llevado al nivel del 10 de junio, pero ya era muy evidente su presencia y su vinculación orgánica con el Estado mexicano. Entonces hay todo un grupo que se opone a esto, pero hay un grupo mayoritario que defiende, por el contrario, la necesidad de salir a la calle, ¿no? Que defiende esto en base a sostener que la intervención del gobierno ha sido una intervención muy vertical, pero que no responde en última instancia, ¿no?, a los propios móviles de los estudiantes, que de ninguna manera está resuelto el tema, y que por otro lado es muy necesario movilizarse, ganar la calle para adquirir entonces una presencia, ¿no? Este es el sector, ¿no?, que gana las votaciones y en el cual se decide salir. Esto es muy importante porque, sobre todo en aquella época, ¿no?, hay mucho la presencia, ¿no?, de infiltrados dentro del movimiento, ¿no? El propio gobierno tiene espías por todos lados, que hoy lo sabemos porque tenemos acceso a esa documentación y sabemos los informes, ¿no?, de los agentes y todo esto, y sabemos que el gobierno está al tanto de esta división y la va a utilizar en beneficio propio, ¿no?, para desprestigiar la marcha, para justificar la matanza. Va a decir que estos dos grupos eran grupos armados que se enfrentaron entre ellos, que tienen diferencias muy, muy importantes y que, manipulados por fuerzas oscuras, por la ultraderecha,
etcétera, etcétera. Esto desemboca en una terrible matanza entre ellos mismos. Ese es el relato oficial de Echeverría, ese es el relato oficial. Ahora voy a la relación que tiene ese relato con la opinión pública, ¿no? Este relato, finalmente, la construcción de este relato fue muy verosímil para muchos grupos que apoyan esto o que le dan el beneficio de la duda. En particular, la relación ahí con los intelectuales es muy, muy interesante. La capacidad de seducción de Echeverría sobre este grupo es infinitamente mayor a la de Díaz Ordaz, ¿no? Aquí estamos frente a una personalidad que tiene una astucia, un olfato político que no tenía Díaz Ordaz, y que entonces comienza a vender esto a partir de un operativo que monta Echeverría. Cuando viene la matanza, se presenta como una víctima más de los sucesos. Muy impresionante leer las crónicas, ¿no? De cuando llegan los periodistas muy enfadados porque han sufrido en carne propia la represión y lo han visto. La reacción de Echeverría es de un enorme asombro y de decirles, pues miren, si ustedes están indignados, yo estoy más indignado, ¿no? Porque esto es inconcebible. Están boicoteándome a mí, yo soy una víctima más, porque en realidad lo que están persiguiendo estos grupos de ultraderecha y estos grupos manipulados es boicotear mi proyecto de apertura política. Van sobre mí. Entonces, sobre esa idea, él logra que un sector muy importante de intelectuales por lo menos le den el beneficio de la duda, ¿no? Y no, a veces, incluso aún más, la propia aprobación. Es el caso de Carlos Fuentes, de Fernando Benítez, de todo un grupo, que el balance, el diagnóstico que hacen es, tenemos que apoyar a Echeverría, porque se trata de apoyar a Echeverría o abrirle las puertas al fascismo. Es el momento también en que los militares, ¿no?, están como muy visibles en el resto de América Latina. Las intenciones golpistas del gobierno de Estados Unidos también son muy visibles, de manera que es un peligro real, ¿no? Es un peligro real para las coordenadas de la época y desde ahí hay que verlo. Montan entonces esa cuestión, montan esa cuestión. Es que el otro grupo es muy importante también. El otro grupo de Octavio Paz, ¿no?, también le da el beneficio de la duda. Hay un texto formidable de Octavio Paz que aparece publicado por el Excelsior en esos días posteriores al 10 de junio, que vale la pena releer, en el cual plantea el poeta que el presidente le ha devuelto la transparencia a las palabras. A la hora de que Echeverría monta un gigantesco mitin en el Zócalo, el 15 de junio, que es vitoreado por todas las fuerzas vivas, ¿no?, del sistema en ese momento, se habla de una refundación, la primera refundación del gobierno después de la época revolucionaria, ¿no? En fin, es como muy espectacular la reacción de los intelectuales frente a eso. El propio Octavio Paz, entonces, le da este beneficio. Luego las cosas van a seguir su recorrido. Se va a ver que esto tenía mucho de demagogia, que la gran investigación que iba a llegar hasta sus últimas consecuencias, en realidad se cierra a unos cuantos días después del 10 de junio, y cada quien va a variar su postura, ¿no? Va a haber una lectura mucho más crítica. Pero bueno, por ahí es muy interesante asomarse a esa discusión. Creo que es uno de los puntos más interesantes, ver cómo reacciona la opinión pública y cómo hay un sector de intelectuales que nunca se comporta de manera homogénea, sino que tienen diferentes argumentos y razonamientos en torno a la política que están viendo del Estado, ¿no? Creo que ahí hay un mirador muy, muy interesante que valdrá la pena seguir ahondando ahí, profundizando las investigaciones, ¿no? Hay muchas preguntas que surgen y de las cuales también das respuesta en tu libro, Alberto. Vamos a escuchar una cápsula rapidísima acerca justamente de la matanza del jueves 10 de junio y continuamos con este tema. El Comité Coordinador de Comités de Lucha, COCO,
mostró su solidaridad con los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León en diversas ocasiones. Al conocerse la renuncia del gobernador de Nuevo León y la aprobación de la nueva ley orgánica para esa universidad, el movimiento en ese momento decidió llevar adelante una manifestación en la que exigirían reformas más profundas. En respuesta, el gobierno envió agentes secretos a las escuelas para vigilar las asambleas estudiantiles. El 10 de junio de 1971, en las inmediaciones del casco de Santo Tomás, dentro del barrio de San Cosme y en el corazón de la Ciudad de México, aproximadamente a las 17 horas, cerca de 10,000 estudiantes iniciaron la manifestación. El plan era que la encabezarían representantes del Comité de Lucha de la Universidad Autónoma de Nuevo León, expresos políticos y representantes obreros de Ayotla Textil, de Chicles Adams y de Industrias Elorio. Luego de los contingentes venía la Escuela Nacional de Economía, la Facultad de Medicina y la Escuela de Ciencias Biológicas del Politécnico. También estaban presentes contingentes de la Vocacional 5, de la Escuela Superior de Físico-Matemáticas, de la Normal de Maestros, así como de la Facultad de Filosofía y Letras, del Colegio de México, de la Universidad Iberoamericana, entre muchos otros. Los asistentes eran cerca de 10,000 jóvenes de ambos sexos. Parecían contentos de salir a manifestarse. Cargaban enormes pancartas en las que se leían los nombres de sus escuelas y consignas como «Venceremos», «Abajo la ley orgánica de Nuevo León», «Libertad a los presos políticos», «2 de octubre no se olvida», «La revolución es la única salida», «La ENM se une a la lucha», «El Che vive», «Educación popular». Incluso, ufanos entonaban juntos: «No que no, sí que sí, ya volvimos a salir». La manifestación partió del casco de Santo Tomás. Al llegar a las calles de Salvador Díaz Mirón, un grupo de granaderos intentó disolver a los manifestantes, pero los estudiantes evitaron la confrontación. En Amado Nervo y Lauro Aguirre, el comandante de los granaderos intentó disolver nuevamente la manifestación, pero los estudiantes entonaron el himno nacional y los dejaron pasar. La manifestación avanzó rumbo a la avenida México-Tacuba. En la calzada México-Tacuba aparecieron los halcones, unos 1,000 jóvenes armados con varas de bambú y varillas, quienes atacaron a los manifestantes al grito de «¡Viva el Che Guevara!». Después de una breve refriega contra la vanguardia estudiantil, los halcones retrocedieron, sorprendidos por la resistencia de los manifestantes. Entonces los granaderos lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los estudiantes. Regresaron los halcones, ahora con armas automáticas, y dispararon contra ellos, asesinando a decenas de jóvenes. También agredieron a fotoreporteros y les robaron sus equipos de trabajo, además de que amedrentaron a los transeúntes ante la mirada cómplice de la policía. Incluso se dispararon entre ellos mismos en medio de la confusión. El operativo contó también con francotiradores apostados en los edificios, los cuales realizaron disparos selectivos contra los manifestantes. Estamos en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Alberto, como mencionaba, pues hay muchas preguntas, ¿no?, que surgen y que justamente has podido dar respuesta en tu libro. Y ya nos hablabas de los halcones, quiénes eran los halcones, pero su objetivo era matar a los estudiantes. ¿Se sabe de un número de confirmado de muertos? ¿Hubo desaparecidos? Sí, por supuesto. Mira, definitivamente ya para el 10 de junio, el operativo sí. La idea es reprimir y provocar algunas muertes, ¿no? Que siembren también como el temor y la parálisis. De hecho, la primera parte de la represión, avanzan los halcones que salen de autobuses, ¿no?, que salen de camiones montados por el propio gobierno y salen con este entrenamiento militar que tienen y karateca con sus famosos palos de kendo, ¿no? Hay fotos maravillosas
de los servicios de inteligencia que los muestra, ¿no? Con sus palos de kendo y con sus pancartas perfectamente bien hechecitas, ¿no? Con la figura del Che Guevara, ¿no? Entonces, como parte, digamos, de ese operativo. Allí en esa primera etapa, la idea es intimidar, es golpear, es disolver la marcha. Los estudiantes rechazan a los halcones, hay como toda una lucha, no se resignan ni salen corriendo, sino que hay un sector que es el sector más belicoso. Hay que recordar además, aquí la noción de territorio también es muy importante, ¿no? No estamos hablando de CU, donde la toma militar de Ciudad Universitaria en el 68, 3 días antes, fue un saldo blanco. Entró el ejército y todo el mundo se disciplinó, afortunadamente, ¿no? Entonces hubo una gran cantidad de detenidos, pero prácticamente no hubo muertos. Muy distinto al caso del Politécnico. En el caso del Politécnico igual, hubo una toma militar, el ejército entra, los estudiantes repelen la agresión, primero trata de entrar la policía, no puede hacerlo, porque los repelen los estudiantes del Politécnico, y finalmente es el llamado al ejército que entra a sangre y fuego, y hay muertos y hay todo lo demás. Estamos hablando del territorio cercano, ¿no? A la gente del Politécnico, ¿no? El casco de Santo Tomás, en toda esta San Cosme, ¿no? Donde están viviendo los estudiantes, donde están viviendo con sus familias. Es decir, no es un territorio neutral, es un territorio de los estudiantes en ese momento. Entonces, hay una reacción muy fuerte frente a esto, y hay una segunda etapa que se ve muy claramente en algunas filmaciones, porque hay camarógrafos también filmando esto, aparte de fotógrafos de distintos medios, ¿no? De la NBC, del Washington Post, en fin, ahí está metida mucha gente que hoy conocemos sus trabajos, y sabemos por ahí entonces que la policía les suministra, los propios agentes que van circulando en sus autos, suministran de armas a los halcones, armas reglamentarias del ejército, con las cuales hay una segunda embestida. El objetivo de esa segunda embestida, apoyada logísticamente por los francotiradores, sí, definitivamente, es el de causar bajas, el de causar terror, y sobre esto se van. Las cifras de los muertos, al igual que en el caso del 2 de octubre, no hay una cifra determinada, depende la fuente, ¿no? Que consultemos, ¿no? Por supuesto, la fuente oficial habla de 6 muertos, de 4 a 6 muertos, que rápidamente es desechada. A mí me gusta una investigación que hizo Eberto Castillo, ¿no? Que parece ejemplar, digamos, esa capacidad de resistencia ciudadana, ¿no? A los pocos días de la matanza se hace una investigación con Eberto, donde llegan a la conclusión de que entre muertos y asesinados y desaparecidos hay cerca de 100 personas. Es probable que sean 100 personas muertas. Esta es una. Hay otra que nos habla, en la fiscalía, por ejemplo, que se crea después, ¿no? En los tiempos de Fox, probablemente hable de 120. Estamos fluctuando entre esas cifras, ¿no? Yo creo que son importantes, por supuesto, las cifras. Es importante detectar quiénes fueron los muertos, entre los cuales, por cierto, hay niños, ¿no? Hay varios niños que están circulando por ahí. Y bueno, creo que estas cifras y la lectura y la interpretación de estas cifras hay que hacerlas a la luz de que estamos hablando de un crimen de Estado donde hay esa confabulación de distintos sectores, todos organizados por el propio gobierno, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos, estas serían algunas de las características de esta agresión. Y este tema de la matanza del jueves de Corpus continuará en un segundo programa para poder seguir haciendo la reflexión respecto a este episodio. Felipe, ¿con qué continuaremos en el siguiente programa? Las consecuencias políticas después de este episodio, ¿con qué continuaremos? Pues con esto mismo, Ivette, como nos hemos podido dar cuenta
y también nuestro amable auditorio. Alberto es un gran especialista en este tema, tiene muchos años trabajando, y este libro que se presentó el 10 de junio de manera gratuita, creo que es un trabajo extraordinario en donde uno puede seguir una crónica analítica, pero también visual de lo que significó la matanza y de cómo se fue recordando en los años posteriores. Para el siguiente programa, pues vamos a analizar con más detalle cuáles fueron las consecuencias políticas y sociales del 10 de junio, por qué estamos diciendo que fue un parteaguas, que hay un antes y un después, qué fue lo que cambió en la sociedad mexicana a partir de esta masacre, cuál fue el saldo, a final de cuentas, histórico para el gobierno de Luis Echeverría, y también cuál fue el resultado que fue construyendo la sociedad mexicana en su lucha por la democracia y por las libertades políticas después de esa segunda terrible matanza. Y de todo esto y de algunas otras cosas más vamos a hablar en nuestra próxima emisión. Así es, pues les dejamos una invitación a que nos acompañen en un siguiente programa, y bueno, agradecer por supuesto a Alberto del Castillo Troncoso, quien nos trajo su libro La Matanza del Jueves de Corpus, Fotografía y Memoria, que como se lo prometimos le vamos a decir que lo puede descargar de la plataforma contiguoenladistancia.cultura.gov.mx, por supuesto también en la página del inerm.gov.mx y en memorica.gov.mx, para que lo puedan consultar, acompañarnos en un siguiente programa y continuar con este diálogo. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Felipe, por supuesto, siempre por llevarnos de la mano, paso a paso, en la historia que ha construido nuestro México. Gracias a todos. Quédense por lo pronto en la señal de Radio Educación. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.